La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a continuar el tema. El tema de Dios es obediencia por Él, en Él y para Él. Entonces miremos Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Oye, pueblo mío, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye la leche y la miel, y los multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Dios siempre anda buscando que nosotros podamos disfrutar de ese lugar que Él tiene para nosotros escogido. O sea, Él lo escogió, Él lo estableció, desde el comienzo lo estableció, luego Él no va a cambiar su anhelo, Él no va a cambiar su corazón, Él no va a cambiar su forma de pensar, porque ya lo hemos dicho muchas veces, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Luego, si Él estableció una cosa, Él la va a hacer, Él la hará, Él la va a realizar. Tarde o temprano Él la va a realizar. En estos tiempos, el gemir, la oración de los santos, ¿sí?, es la que ha hecho que los tiempos se hayan vuelto más rápidos. Y estamos viendo unos tiempos que son rápidos. A veces vemos que empieza el mes y cuando pronto ya está finalizando el mes. Para los que trabajamos, gracias a Dios. ¿Sí? Para los patrones, también, porque están produciendo. Para cada uno Dios tiene su provisión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Para cada uno Dios le provee en lo que Él necesita. Hoy estaba yo pensando, yo diciendo, Señor, a veces, ¿sí?, a veces tenemos esos ataques del enemigo que nos llevan de pronto a que en un momento dado estamos gozando de una parte financiera suave, tranquila, ¿sí?, la onda del agua está bien, y de pronto viene esa tempestad y ese agite de aguas, y muchas veces nos lleva a angustiarnos de modo tal que ni siquiera sabemos para dónde caminar, para dónde coger. Yo miraba de pronto las noticias y veía toda esa cantidad de personas que en este momento están sufriendo, pero están sufriendo, ¿por qué? Porque han colocado sus cosas en un sitio, como la palabra de Dios lo dice, ¿cierto? El hombre prudente, ¿qué es lo que hace? Edifica ¿dónde? Sobre la roca. Y el hombre imprudente, ¿qué es lo que hace? Edifica sobre la arena. De modo tal que la arena es cerquita al río, cerquita al agua. Y si viene el agua y se desborda, pues ¿qué sucede? Aquel que ha edificado en la arena, pues va a perderlo todo. Y ese momento de aflicción, ese momento de angustia, porque de pronto, media hora antes, de pronto la persona estaba contenta, estaba gozosa, estaba feliz. Y una hora después está en aflicción, está en un desierto. Como decían ellos, lo hemos perdido todo. Ya no tenemos nada. Y entonces uno se pone a pensar y uno dice, wow, Señor, es cierto, o sea, pongamos a las 6, ellos estaban viendo de pronto algo. A las 7 de pronto el noticiero y se suelta la chubasca y se suelta y de pronto algo que nunca jamás había pasado, se desborda esa quebradita que era un niño
y se vuelve un río y arrasa con todo y arrasa con todo. Y crea ese momento financiero y esa situación, no tan solo financiero, sino esa situación de angustia. ¿Por qué? Porque lo perdimos todo. ¿Por qué razón? Porque a veces depositamos nuestras cosas, depositamos nuestro corazón, lo depositamos en cosas finitas, lo depositamos en este mundo. Y de eso hemos venido hablando muchas veces. Dios a nosotros nos colocó en un sitio precioso, un sitio hermoso, un sitio donde todo era color de rosa, donde todo era para bendición, todo era bendito. Y se decidió desobedecer la palabra de Dios, y esa desobediencia es la que llevó a que el pueblo entrara en aflicción, Y eso creó un espacio de tiempo, y ese espacio de tiempo que no sabemos cuánto es, muchos dicen que son 1000 años, otros dicen que son 500, yo creo que pronto está el orden de los 1000 años. ¿Por qué? ¿Cuántos años tuvo Matusalén? 900 y pico de años, ¿cierto? O sea que más o menos era como casi 1000 años. ¿Y Dios qué hizo? Dios quiso otra vez restaurar, volver otra vez a traer todo al origen, todo al comienzo, al principio de las cosas. Y ese principio que Dios quería para nosotros, o que Dios quiere, no quería, sino que quiere, anhela en su corazón. Es lo que nosotros en este momento estamos vivificando. Porque había que hacer dos cosas. Había que hacer dos cosas. Yo le puedo entregar a usted la Biblia. Usted la puede llevar para su casa. Y usted la puede leer. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios para poder entender, para poder vislumbrar la gloria de Dios, usted no alcanza, no llega. Viene cualquier tempestad y tumba ese ramo, esa palma se cae y se arranca si no tiene buena raíz. Y en lo que Dios quiere es que nosotros verdaderamente lo conozcamos a Él, y en la medida que lo conozcamos a Él, Él mismo se va haciendo revelación para nosotros, que es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente no comprende, no tiene la revelación esa y creen que las cosas es que yo voy y aprendo y tengo memoria. Sí, hermano, usted puede memorizar, pero una cosa es memorizar sin el Espíritu de Dios y otra cosa es memorizar con el Espíritu de Dios. Porque Él lo va llevando a uno por un camino y le va enseñando a uno las cosas. Mire, aquí estaba yo analizando esta palabra de Dios. ¿Sí? Esta palabra de Dios. 3 cosas hay de hermoso andar. Eso está en Proverbios capítulo 30, versículo 29. 3 cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta, pasea muy bien. ¿Ya bien? De hermoso andar, y la cuarta, pasea muy bien. ¿Cuántas veces nosotros estamos, yo he dicho, en el mundo, ¿cierto? Estamos caminando como personas naturales y todo lo creemos precioso, hermoso, y paseamos bien. Y es así como dice el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. No vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Macho cabrío. Y el rey a quien nadie resiste, ¿cierto? Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca, y ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recibe, y el que recio se suena, ¿sí? Pues le sale de la nariz sangre, ¿cierto? De la nariz sacará sangre. Y el que provoca la ira, fíjense que Dios quiere que nosotros, ¿sí?, por medio de su palabra, logremos entender. Óigame bien, no entender en nuestra forma natural, porque para eso tenemos el Wikipedia, y para eso tenemos de pronto, sí, tenemos el Google, ¿sí? O tenemos de pronto profesores. Vayamos donde el profesor para que nos enseñe cómo se pronuncia la H. Y si ustedes han visto de pronto en
en Google, está saliendo ahorita una cosa donde dice cómo corregir, ¿sí?, el hablar bien, ¿cierto? Y a veces colocan dos palabras, ¿sí?, y a veces dicen es que las dos se pueden pronunciar. ¿Por qué? Porque la Real Academia de la Lengua Española ya estableció que se podía hacer. Ya estamos llegando a un sitio donde ya los pájaros le tiran a las escopetas. Y es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros veamos las cosas desde el punto de vista de Dios. Es la visión de Dios, es el ver de Dios, es el hablar de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a caminar ¿en quién? En Cristo Jesús. Es el Logos. Y el Logos, el Verbo se hizo ¿qué? Carne. ¿Para qué? Para venir a nosotros y enseñarnos, educarnos. ¿Sí? Pero es el Espíritu de Dios el que a nosotros renueva nuestro entendimiento de modo tal que ese entendimiento que antes teníamos no sigamos siendo tercos, sino que aceptemos lo que venga de parte de la palabra de Dios. Pero lo bonito de todo eso es que usted tiene que aceptarlo así porque es así. No, Dios no quiere eso. Dios te lleva a que tú sojuzgues, te enseñorees, ¿sí?, y bogues mar adentro con esa palabra para que la puedas verdaderamente vivificar en tu vida. Para que le puedas explicar a los demás qué significa esa palabra. Qué trae de vida y de luz para la vida de todos nosotros. Amén. Es así como nosotros veníamos hablando de que habíamos empezado otra vez, una vez iniciamos con Moisés, sí, habíamos hablado de Moisés, otra vez vamos a hablar de Moisés, pero esta vez vamos a llevar a Moisés dentro de un proceso, dentro de un caminar, dentro de un peregrinar que me va a mostrar a mí el por de Dios, el en de Dios y el para de Dios. De Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese ¿por qué Dios quiere que nosotros estemos en Él? ¿Por qué Dios estableció? ¿Por qué Dios nos formó? ¿Por qué Dios creó todo antes de? ¿Por qué Dios hizo las cosas maravillosas? ¿Y por qué Él quiere que nosotros disfrutemos de esas? Porque todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Entonces, de esa forma, después de nosotros conocer ese por, tenemos que entender el en, el caminar, ¿sí?, para poder nosotros entender, para poder nosotros vislumbrar, para nosotros poder comprender. Yo siempre he dicho que cuando ¿sí?, nadie sabe mejor las cosas si no las ha vivido. Aquel que ha vivido las cosas le entiende al otro que está viviendo lo que vivió. Por eso muchas veces cuando uno ve que a alguien el Señor lo saca de allá, del sitio donde está ya hundido en ese lodazal, lo saca y lo pone a lo alto, lo viste, lo baña, lo viste y le coloca un anillo y lo trae a la presencia, Él viene y nos da un testimonio y ese testimonio nos enseña lo que Él vivió y lo que está viviendo otra serie de personas que ya están en la oscuridad. Esos huesos secos ya están rendidos, están todos rendidos. Amén. Es así como Moisés tuvo un tiempo donde él disfrutó de todo, gozó de todo, tuvo de todo. ¿Por qué? Porque era de pronto el ungido o el que iba a ser llevado a ser faraón. Y todo giraba alrededor de ese proceso. Y a él se le enseñó de todo. Si decía inmediatamente alguien corría a ver qué le pasaba al niñito precioso, ¿sí?, que de pronto estaba quejándose. ¿Sí? Lo vestían con las mejores ropas, le daban los mejores alimentos, le enseñaron lo mejor de ese tiempo, de esa época. Y después viene el proceso donde Dios está oyendo el clamor, el gemir, pero también viene el proceso de una palabra profética dada, que fue la que Dios le dio a Abraham, ¿sí?, a Isaac, en donde el pueblo de él iba a vivir 400 años y más de esclavitud
y que después él lo sacaría y lo llevaría a la tierra prometida. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, la tierra prometida, ¿qué era? Canaán, ¿cierto? ¿Y qué era Canaán? Canaán no fue un sitio donde estuvo Moisés, donde estuvo Abraham un tiempo. No fue un sitio donde Abraham, ¿sí?, hizo unos altares a Dios. No fue un sitio donde Abraham, ¿sí?, hizo unos aljibes, unos pozos. Esa tierra era de Dios, luego era de él. Pero en ese momento, ¿quién tenía posesión de eso? Los cananitas, los jebuseos, gergeseos, todos los feos, como dice la pastora, ¿cierto? Todo el enemigo, todo aquel que no quería. Y es lo que muchas veces, si uno se pone a mirar, en Génesis 2 teníamos la bendición de Dios, en Génesis 3 perdemos la bendición de Dios y ahora estamos luchando por la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo tomó la bendición, o sea, sentó la parte de eso donde nosotros teníamos que ser de bendición, mis amados hermanos. Eso es. Ahora, esos pájaros que vinieron y se comieron, ¿sí?, la semilla, que no permitieron que nosotros diésemos fruto bueno, agradable, grande y abundante y remecido. ¿Sí? Ahora, esos pájaros dicen, no, es que nosotros somos aquí los dueños. Y es cierto, lo estamos viéndolo, lo vemos en nuestra propia diario vivir. Vemos que vienen personas y esas personas toman posesión y posición como si ellos fueran los dueños cuando uno es el dueño de este territorio. Y es así como también pasó y está pasando. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo que hizo fue, venga, volteamos la arepita, ¿sí?, y vamos a darle lo que le corresponde a cada uno, lo que le corresponde a cada uno. Y es así como entonces, ¿ve?, cuando el ver cómo castigaban, cómo flagelaban, cómo maltrataban a ese hermano en sangre. Ese hermano allá en espíritu era hermano de Moisés. Entonces él sufrió, sintió y fue lo que Dios le colocó a él para que él reaccionara de una forma que no tuviese vuelta de hoja. Pero fuera eso, produjo esa reacción de modo tal que también tuvo temor, tuvo miedo, ¿sí?, al castigo del faraón o a la forma como el faraón de pronto le iba a llevar. Si hubiese sido otro el devenir de las cosas, él se hubiese volteado, hubiese ido donde el faraón, le hubiese pedido perdón al faraón, el faraón le dice, bueno, castigo suyo es esto y esto y esto, pero no, Dios lo llevó ¿a dónde? A un desierto, ¿cierto? A ese desierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí Dios quería llevarlo a él, a que él viviera unos momentos en donde él iba a solicitar, iba a tener necesidad de quién, del favor de Dios, donde él iba a conocer la presencia de Dios, donde él iba a vivificar la presencia de Dios, para que después Dios se le apareciera en la llama ardiente, en ese momento cuando ya Dios había tomado la decisión y era el momento preciso para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham y a Isaac. Ahora, dígame si no hay una promesa cuando Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, le dice, y la simiente de esta mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente. En ese momento se estaba reflejando Cristo Jesús. En ese momento el Hijo de María iba a venir, ¿sí?, para pisotear, para pisar la cabeza de la serpiente, que era la parte religiosa del pueblo judío que estaba completamente metido, solamente dominado por la cabeza, por la serpiente, así como pasó en Génesis 3. Y ese es el comienzo de todas las cosas. El enemigo ataca nuestra mente. El enemigo produce en nosotros una serie de actitudes con C y actitudes con P, de modo tal que cuando uno no se da cuenta, ¿por qué? Porque él le ha colocado a uno un velo, él lo hace ver a uno cosas preciosas, cosas hermosas,
un caminar precioso, un andar elegante, cuando a la larga uno camina choneto. Si ustedes se ponen a mirar, o alguna vez lo han hecho, yo lo hago como ortopedista, ¿cierto? Y una vez le dije a una doctora, le dije, doctora, ¿sabe qué? Usted tiene escoliosis, tiene torcida la columna. ¿Cómo? ¡Ay! No me volvió a hablar. Y yo dije, ¿cómo soy yo de bruto? Dije, ay, lo que dije. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted ve gente que camina con el pie plano? ¿Sí? Y van con los zapatos, ¿sí? Esas mujeres con el vestido bien bonito, el zapato y el zapato todo el tiempo se le voltea para un lado. Y es cierto. ¿Sí? Y ella no se da cuenta de eso, ella está bonita, hermosa, preciosa, ¿sí? Es la reina de la fiesta. ¿Por qué? Porque el enemigo le colocó un velo, o sea, el enemigo está trabajando sobre nuestra mente. El enemigo trabaja en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces el enemigo nos coloca a nosotros que los ojos, los oídos, el tacto y todo, sí, venga del mundo, pero ese mundo, ¿quién lo hizo? Ese mundo es putrefacto, ese mundo es malsano, ese mundo nos llena de enfermedades, ese mundo nos llena de cosas. Vamos a comer cosas y nos dicen, es que la carne de cerdo, ¿sí?, es la mejor. Y ahora ya tiene eslogan y tiene prácticamente una serie de cosas, hasta le dedican 5 minutos de televisión para que nosotros veamos qué es la carne. Y si usted la come, como yo la comí cuando estaba en España, ¿sí?, yo comía las costillitas de cerdo, ¿sí?, con miel, ahumaditas y tal cosa, deliciosas. ¿Sí? Pero en mi cuerpo se estaban produciendo unos cambios, unas enfermedades que uno muchas veces no lo ve. Y es Dios el que le trae a uno por medio de su palabra que nosotros tenemos que aprender. ¿Sí? Como Cristo nos enseñó a nosotros, ¿sí?, a ver el tipo de comida que nosotros tenemos que llevar a nuestro cuerpo, a este templo, que es templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios. Amén. Entonces Dios quería sanar un corazón herido por la actitud de rechazo. Óigame bien, primero que todo había miedo, temor. Entonces por eso él estaba corriendo hacia el desierto. También, ¿por qué? Por temor al faraón, temor a la represalia del faraón. Era un temor al mundo, un temor a lo que me puede hacer mi jefe, un temor a lo que de pronto, ¿qué tal que de pronto se dé cuenta? ¿Sí? Mi esposo o mi esposa, ¿sí? Y de pronto entonces ella se vaya de mi lado o ella de pronto haga tal cosa y yo no se lo digo, cuando lo que uno tiene que decir es aceptar el hecho y decir la verdad, ¿sí?, para después mirar la represalia. Y es Dios el que va a manejar todo ese esquema, porque es Dios el que obra en cada uno de nosotros. Él es el que obra en todo. ¿Por qué? Porque Él todo lo creó, Él todo lo hizo. ¿Él todo lo hizo para qué? Para que nosotros pudiésemos disfrutar. ¿De qué? De todo lo que Él hizo para nosotros, lo bueno. Porque Él lo dijo. En Génesis capítulo 1, versículo 31 dice que Él vio que todo era bueno y de gran manera. Amén. Y es así como este joven entonces también tuvo un rechazo de parte de alguien del pueblo. Y él sintió en su corazón, le dolió. ¿Cuántas veces el líder, o cuántas veces uno va y le expresa su afecto a alguien y le da de su corazón de lo que uno tiene y el otro se burla en la cara de uno, diciéndole que uno es un bobo, que uno es un tarado, que uno por qué dio eso, cuando uno tenía que no haber dado de acuerdo a las reglas del mundo? Porque el mundo tiene sus reglas, mi amado hermano. Y el problema del pueblo, el problema del ser humano, es que el ser humano no ha aprendido a ver la gloria de Dios. Solamente ve la gloria de Él. Gloria en minúscula. Solamente ve la gloria en minúscula de Él. Es que yo soy profesional, yo tal cosa. Es que yo soy el gobernador. Es que yo tal cosa. Es que yo tal otra. Cuando eso no es a lo que vinimos. Es una parte que Dios coloca para que nosotros podamos llevar la bendición a los demás. Que usted pronto pueda ser un administrador excelente,
pero tratando bien a sus empleados de modo tal que van a producir mucho más abundantemente lo que tienen pensado producir. Es así como este varón salió, dice, en Éxodo 2:14. Le olió y creo que le olió mucho para tener que esperar 40 años, oiga bien, en el desierto, para que después de los 40 años, cuando vino la pregunta con Dios, le dijera, todavía me duele esto, todavía tengo este dolor en mi corazón, o sea, yo no quiero perdonar a ese que me la jugó. ¿Sí? Y vivió 40 años en esclavitud, allá metido en el desierto, 40 años. Entonces leamos lo que dice. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Cuántas veces nosotros vamos a hacer asesorías, ¿sí? Y de pronto hacemos la asesoría y la persona no entiende la asesoría que es de parte del ungido del Señor? ¿Por qué? Porque ellos quieren que uno esté de acuerdo con ellos. Ellos quieren que uno lo que uno le diga a ellos, lo que ellos quieren que uno le diga. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? El mundo, si usted como amigo va y le dice al otro, venga para acá, estoy de acuerdo contigo. Mire, venga, vámonos aquí, vamos a tal parte y en tal parte encontramos la solución a nuestros problemas, a su problema, venga. Y lo acaba de hundir más. Y lo lleva a sufrir más. Este varón se salió, corrió hacia el desierto, ¿cierto? ¿Sí? Corrió. Y tuvo que esperar 40 años para que Dios le mostrara a él, si tuviese que sacar eso, para que él empezara a ver al pueblo de Israel como sus hermanos en Cristo Jesús, como su hermano en Dios, como esa criatura que no es el hijo de la vecina del barrio, es el Hijo de Dios, una criatura hecha por Dios, que merece que esté en el mismo lugar que uno está, que merece tener la bendición del Padre y la cubierta de Dios. Amén. Es así como entonces él después, más adelante lo vamos a ver, cuando él le dice al papito Dios, le dice, Señor, si es necesario, ráeme del libro de vida, pero ¿sí? Tenga misericordia de mis hermanos, del pueblo que tú me dices. Ese cambio de corazón no sucede porque usted quiera cambiarlo. Es que yo la perdono, yo perdono a todos, pero cuando viene otra vez y se encuentra con la persona y se enfrenta con la persona, en ese momento usted empieza otra vez y sale de lo profundo de lo que usted tiene escondido. Pero cuando usted está en el camino de Dios, Dios lo libera a usted poco a poco, de modo tal que cuando viene el encuentro, porque tiene que venir el encuentro, tiene usted que enfrentarse a la situación. En ese momento usted siente como un alivio, como un descanso, como algo, como me pasó a mí. Siente un descanso y después esa persona se vuelve su amigo. ¿Por qué? Porque Dios ha dispuesto que Él sea su amigo. Y ahí estamos. Por eso estamos, porque somos ¿para qué? Para testimonio. Somos testigos de algo, pero somos testimonio para nuestros hermanos totalmente. De esa forma es que un corazón preparado, un corazón transformado lentamente por Dios, que luego se acerca en ese cara a cara, pero con una madurez, con una sabiduría, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Que usted sea una persona sabia, pero ¿qué? En la sabiduría de Dios. No sabia en su forma de pensar, porque nunca jamás, yo creo que yo nunca jamás hubiese perdonado. Porque tenía una escuela, y la escuela era mi mamá. Y mi mamá me decía, todo aquel que me la hace de tal forma, me la paga de esta otra. Y era una escuela que yo había aprendido muy bien. Y yo aprovechaba los momentos para poderme vengar de lo que me habían hecho.
Cuando conocí al Señor, empecé a mirar de otra forma diferente. Y es así como Dios nos lleva a que nosotros maduremos, tengamos un carácter nuevo, pero que en Cristo Jesús, en la palabra, en el verbo, con el poder del Espíritu de Dios, que solamente viene de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 11 al 14. Me gusta leer esto, ¿por qué? Porque es la confirmación de algo para poder ver que antes también se hizo, que después se hará y que después volverá otra vez a hacerse. ¿Para qué? Para poder alcanzar la gloria de Dios. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, como dando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que discernir espiritualmente? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a lo espiritual. Yo no puedo irme para la biblioteca. Aquí en la biblioteca, la sabiduría, el saber del hombre, me llegue a dar a mí la revelación de la palabra. ¿Sí? Que es lo que nosotros en este momento tenemos y entendemos. ¿Sí? Tengo que decir a la palabra y pedirle a Dios que por intermedio de su espíritu me revele todo lo que su palabra dice, que pueda yo sojuzgar, que pueda yo enseñorearme y que pueda yo tener la iluminación e inspiración que trae la palabra de Dios para mi vida, para mi diario caminar, para poder verdaderamente vivir una vida en Cristo Jesús. Ya me viene diferente. Yo no puedo seguir esperando pispis en mi casa. Yo tengo que tener una fe plena en el Señor y tengo que caminar en Él. Tengo que caminar en Él. Yo tuve una angustia. ¿Sí? Mi familia me dejó solo. Yo vivía con ellos en un cuartico muy pequeño. Y yo arrancaba y me iba a trabajar y volvía ahí, tal cosa, y listo. Yo no tenía necesidad de vehículo ni nada. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Entonces, llegaba 2 días, me quedaba ahí, mi prima me atendía, listo. Yo al lado, a la vuelta me quedaba a la iglesia y todo bien, todo sabroso, un confort. ¿Sí? A pesar de que vivía ahí encerradito, ¿sí? Debajo de unas cajas, en una camita, ¿sí? Pero vivía contento, era un confort, satisfecho. Y llegaron y se fueron y entregaron la casa. Y de pronto, wow, primo, que para mañana tenemos que entregar eso. Wow, ¿y eso por qué no me lo han dicho antes? Claro está que ya el Espíritu de Dios le muestra a uno. Entonces, yo ya he estado buscando un apartamento para irme. ¿Por qué? Porque yo no quería irme para la casa campestre por temor a quedarme solo. Temor a quedarme solo. Y ese temor a quedarme solo que de pronto me diera una enfermedad. Sí, que de pronto tal cosa. ¿Cuánta gente a veces no vive en el día brincando y saltando y cuando llega la noche le da miedo salir, abrir la puerta para poder salir? ¿Por qué? Porque la oscuridad, le tiene miedo a la oscuridad. Sienten un terror con la oscuridad. ¿Sí? Y le dije yo al Señor, Señor, entonces, dame tu palabra, Señor, dame la palabra tuya para yo poder viajar, para yo poder irme para mi casa, si tú quieres que me vaya para mi casa. Y si no, yo estaba recibiendo un buen sueldo, entonces yo podía pagar el arriendo de la parte estudio. ¿Qué hizo Dios? Por intermedio de una hermana, que es Esperancita, que acaba de llegar, me dice, pastor, quiero que me explique esta cita bíblica. Y me la entregó y yo le dije, hermana, es que esta cita bíblica es para mí. Gracias. Y me decía que tenía que irme para mi casa porque si no, entonces iba a morir y otro era el que iba a disfrutar de la casa. Creo que está en Deuteronomio 20, versículo 5, o creo que está de pronto ahí, por esos lados. En esos 5 libros está, menos en ese. Eso, leyes sobre la guerra, creo que es en Levítico. Deuteronomio 20.
Y es así como yo me fui para la casa. Y hasta el sol de los venados yo estaba en mi casa. ¿Confiando en quién? Confiando en Él. Esperando en Él. Esperando en Él. Y en estos días he entrado a decirle, Señor, yo espero en ti solamente. Esto que tengo no es para mí nada. ¿Por qué? Porque espero en ti. Yo sé que tú haces esto nada más y menos quizás. Y ya yo quedo sano. Pero es sanidad completa. No es curación. Yo quiero es una sanidad que viene de ti solamente. Porque una cosa es ser curado, que es lo que hizo el Señor, ¿sí? Con todo aquel que mirara, ¿sí?, lo alto. ¿Sí? Y llamó a los médicos y nombró a los médicos, curanderos y todo eso. Pero esa curación es para el mundo. Es para el mundo, es para los que viven en el mundo, no es para los ungidos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice clarito, dice que por sus llagas, ¿cierto? Dios hizo algo maravilloso. La vez pasada, en el predica anterior, ¿sí?, yo cometí un lapsus linguae, que fue que yo dije que no venía por sanidad. No, ella venía por sanidad. Esa mujer del flujo venía por sanidad. Pero ella no buscaba la salvación. Ella no había buscado la salvación. Ella venía por sanidad porque había visto que Él sanaba. Él resucitaba. Pero ella no había visto la magnificencia del poder del Hijo de Dios en cuanto a la salvación eterna, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a esa Jerusalén celestial, en cuanto a esa tierra prometida que fluye leche y miel, en donde usted va a ver ese árbol que está plantado a la orilla, ¿sí?, que nos da una hoja para sanidad, ¿sí?, y que nos da un fruto cada mes para vida eterna. Y es así como este joven, ¿sí? Permítame comentarle aquí algo. A veces Dios nos lleva a estar solos, preguntándonos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor, si yo estoy con usted? Yo he estado con usted. Mire, yo soy el que todos los domingos, perdóneme, todos los domingos yo le traigo a usted, ¿sí?, el día ese que va a ser la cena, yo soy el que hago la cena, Señor. ¿Sí? ¿Y por qué a mí me va a suceder esto? ¿Por qué yo entro en esta aflicción? ¿Por qué usted a mí no me pone a caminar en un pasaje lleno de rosas, flores, y si es por encima del tapete, yo poder disfrutar de tu presencia? Y todo el tiempo alabarte? Y llega el Señor y dice, ¿cierto? ¿Quién es el que es omnisciente? ¿Quién conoce el devenir de las cosas? ¿Quién sabe lo que me va a pasar a mí dentro de un segundo? ¿Quién conoce lo que yo estoy pronunciando y voy a pronunciar? Solamente Dios. Entonces, ¿en quién tengo que tener mi confianza puesta? Entonces, Señor, ¿sí?, como decía Job, nací pobre, nací sin nada, pues volveré otra vez sin nada, ¿listo? Y lo llevó Dios por ese desierto a Job, así como Dios también nos lleva a nosotros por un desierto, así como Job también, Dios llevó a Moisés por un desierto, ¿sí?, donde iba a durar 40 años, él como líder, ¿sí?, y el pueblo 40 años como pueblo. Y dependiendo de la formación, dependiendo de la estructura, dependiendo del carácter, dependiendo de mi madurez, yo voy a hacer más rápido el trayecto o lo voy a hacer más lento y me demoro más tiempo. Muchos historiadores dicen que el tiempo era más o menos 7 días. Otros dicen que era 10 días, otros dicen que era 40 días. Pero verdaderamente duraron 40 años. ¿Y por qué? Vamos a verlo en el discurrir de este por él, ¿sí?, en él. En la medida que vayamos en este discurrir, entendemos el por para el líder y el por de Dios y el por para este pueblo que va con Dios, para nosotros. Porque Dios prepara al líder. O sea que Él lo prepara antes de ir con el pueblo. Él lo coloca a uno a que uno predique las cosas para que uno después viva las cosas, vislumbre las cosas
y de acuerdo como uno las vislumbre, entonces él va a ser más rápido esa madurez. ¿Sí? Que esa fruta, en vez de crecer en 10 días, crezca de pronto en 5 o en 4 o en 3 días, como le pasó a la fruta de Pablo el apóstol. Nada más necesitó 3 días para poder conocer todo lo que nos ha entregado este apóstol, este hombre de Dios. ¡Wow! Es que él sojuzgó, vislumbró, sí, y fuera de eso, sí, bogó mar adentro, se enseñoreó, sí, y nos dio sopa y queso, ¿verdad? Porque uno cada vez que uno se pone a analizar la palabra de él, ahorita que estábamos analizando, cuando hablábamos de la parte del Espíritu Santo, ¿sí? Que analizamos Romanos capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 36, 38. Por eso Dios quiere que nosotros seamos así. Dios quiere que usted sea así. Dios quiere que usted llegue a un momento en el cual todo lo hace Él. Cuando uno está casado, uno siempre, alguien le dice, hagamos tal cosa, y uno inmediatamente busca a su pareja y le dice, ¿está de acuerdo? Si es así, no es así. ¿Cierto? Levante la mano los que digan que no. Todo es igual, yo tengo que respetar a mi pareja. De esa forma, cuando usted, mi amado hermano, va a la presencia de Dios, esa aflicción que usted tiene, Dios a usted se la revela y le dice por qué es la aflicción, cuál es la raíz de esa aflicción, para que usted pueda sojuzgar, pueda enseñorearse y pueda verdaderamente vivir una vida ¿en qué? En la tierra prometida, donde fluye leche y miel. ¿Cuántas veces vamos en contra de la palabra de Dios y ahí llevamos del bulto? Llevamos del bulto. Tenemos un ejemplo en la vida del pastor, en la vida, perdón, del apóstol, ¿sí? Que fue en contra, Dios lo mandó para que fuera donde los gentiles y él decidió irse para donde los judíos. Es que mis hermanos de sangre y tal cosa, yo me voy con ellos. Venga, lleve el bulto, mijo. Hasta que entendió, se dio cuenta de que era con los gentiles que tenía que irse. Que era para los gentiles. Es así como entonces, porque eso, Dios sí sabe la respuesta, ya que su espíritu conoce lo profundo, lo íntimo de nuestro corazón. Por tanto, para Dios, óigame bien, para Dios no hay seres importantes ni insignificantes. No hay seres importantes ni insignificantes. Para Dios lo que hay son personas consagradas y personas no consagradas. Personas obedientes o personas desobedientes. Por eso el título de esto es obediencia. ¿Por qué? Porque en la medida que usted aprenda a obedecer, si nosotros miramos Deuteronomio 6, versículo 3, empieza a decir un verbo que la pastora muchas veces a nosotros o sea, lo molió, ¿sí? Lo echó en leche y nos lo dejó en leche. ¿Sí? Todo diluido, la mazamorrita. Amén. Entonces, esa forma es la que a nosotros Dios nos lleva para que nosotros seamos consagrados. Pero si nosotros cerramos, si nosotros no dejamos que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios, ¿cómo le vamos a aprender a Él? ¿Cuántas veces venimos a decirle a un familiar de uno, ¿sí? Y le explicamos algo y ese familiar resulta que él sabe más que nosotros, sin saber? ¿No les ha pasado eso? Ah, no, pero es que queda uno, cierra uno la boca y uno cierra los ojos y dice, bueno, está bien, estamos de acuerdo, chao, chao. Es por eso que, mis amados hermanos, hay labores que en nuestro parecer nosotros no somos aptos, óigame bien, nos consideramos no aptos para hacer esas labores, pero en Dios, cuando lo hacemos por Él, cuando lo hacemos en Él y cuando lo hacemos para Él, nos damos cuenta de que esa actitud que Dios coloca en nosotros, ese tiempo, ¿sí? Tiene sentido para todos nosotros. Y es lo que yo estoy viviendo, y es lo que están viviendo ustedes. ¿Sí? Ustedes están viviendo que eso que están haciendo aquí sentados tiene sentido. Tiene sentido. Por algo. Yo sí sé por qué razón. Y ustedes también lo saben. Cada uno de ustedes sabe por qué viene.
Cada uno de ustedes sabe que es mejor venir a la casa del Señor, ¿sí?, a oír la palabra del Señor, que quedarse en la casa acostado en la cama. ¿Por qué? Porque ese sentir, ese gemir, ese proceso, esa bendición que Dios tiene para entregarles a ustedes aquí, a los que vienen a la casa de Dios, es diferente a los que están allá en su casa. Para ellos tiene Dios otro tipo de bendición, no sé cuál será. Lo que sí sé decirles es que cuando uno viene a la presencia de Dios, hay un fluir dentro de la casa de Dios y ese fluir no existe dentro de la casa de uno. Cuando usted va al aposento, allá en lo oculto, allá donde usted le pide al Señor, allá donde usted clama, ese fluir es para usted, es su fluir, es su forma de ser. Aquí es un fluir para que todos conozcamos de la presencia de Él. Luego a nosotros nos revela cosas diferentes. Allá me revela cosas diferentes, aquí me revela cosas diferentes. Que al sumar, yo tengo, ¿sí?, una buena ensaladita de frutas que me alimenta, que produce un bienestar para mi organismo, para mi salud, para mi vida espiritual. Amén. Si nosotros miramos, 40 años para Moisés en el desierto fueron rápidos. Pronto pasaron muy rápido, ¿cierto? Pero él se acostumbró mucho a esos 40 años. Él ya de pronto llegó un momento en el cual ya no vestía la ropa que vestía cuando estaba en el Egipcio, sino ya vestía una ropa así toda sueltica, ¿sí? Solamente vestía un taparrabos y andaba con unas sandalias por todos lados, ¿sí? Y de noche ni siquiera se arropaba porque ya se había acostumbrado al clima de esa noche, a pesar de que ese clima en el desierto es frío. ¿Qué le pasó a Jacob? Jacob también tuvo que pagar un precio. ¿Por quién? Por la mujer que amaba, por ese amor de su vida. Pagó 7 años, ¿sí? Le metieron el gol, ¿sí?, y le tocó pagar otros 7 años para poderse traer, y se trajo, me tocó traerse las dos. Es así como entonces nosotros, de donde lo importante para Dios es por qué las cosas se hacen y no lo que se hace. Él quiere conocer el corazón de todos nosotros. Él quiere conocer mi corazón. Él quiere conocer la disposición de mi corazón. La disposición de mi corazón. Aquellos que han estado en la parte cristiana hace rato, una vez se predicaba y se decía sobre aquella persona que de pronto en un momento dado le decía al padre: mijo, hágame tal cosa, y él decía: no, porque no tengo tiempo. Y al otro le decía, y el otro decía: sí, yo ya voy y le hago eso. Resulta que no le hacía ni lo uno ni lo otro, le hacían el favor. Y resulta que el que no tenía tiempo, ese sí había dispuesto un tiempo y le había hecho el favor al padre. Esa es enseñanza también del hijo pródigo. Esa es parte de esa esencia del hijo pródigo. Y es así como Dios todo lo organiza. Dios tiene un tiempo. Dios tiene un lugar. Dios tiene una posición. Así como el apóstol Pablo dice en una cita bíblica, donde dice que lo ancho, lo alto, todo eso ¿de qué es? Para la gloria de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir a cubrir esos 4 niveles, porque son 4 dimensiones diferentes. Y es cuando el Espíritu de Dios a nosotros nos coloca en esas 4 dimensiones. Cuando empezamos a andar en lo horizontal y a saber que tiene una altura, que tiene que ser elevada a una altura, ¿para qué? Para que el ataque del enemigo no nos toque y seamos verticales, de modo tal, fíjese que la palabra de Dios dice en Génesis 3:15, dice que ¿qué? Que la simiente de la serpiente, ¿qué nos herirá? El calcañar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no puede tocar nuestra cabeza. Porque nuestra cabeza ya está en lo alto. Ya está arriba. Es usted el que se agacha para que Él lo pueda coger. Es usted el que decide agacharse. Porque Dios a usted le da todo para que usted pueda mantenerse erguido, de pie. Para que usted pueda caminar en su palabra en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, Él nos ha hecho pasar por determinadas cosas. Primero, pues que todo, Él quiere que nosotros tengamos confianza. Que confiemos en Él, en su palabra. Él quería que el pueblo de Israel confiara en Él
Él quería que Moisés confiara en Él. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Segundo, Él quiere que nosotros seamos obedientes. Que nosotros seamos obedientes a su palabra. ¿Para qué? Para que venga la bendición, porque escrito está. Está escrito. O sea, no puede cambiarse ni una tilde ni una jota de lo que está escrito. Luego lo que está escrito se va a hacer de acuerdo como está escrito. Entonces no seamos tercos y mulos y cerrados para creer que Dios va a cambiar lo que está escrito. Escrito está, mi amado. Fuera de eso, Él nos da un enfoque que debe ser solamente en Dios. El enfoque tiene que ser en Dios. Acuérdense que la vez pasada les hablaba yo de cuál era el objeto suyo. ¿Cuál era su visión? ¿En dónde tenía puesto usted sus ojos? ¿En dónde tenía puesto usted su corazón? ¿Para qué? Para que de acuerdo a eso el enfoque suyo sea correcto o incorrecto. Si su enfoque es correcto, usted va a hacer las cosas y todo le va a ir. ¿Por qué? Porque si no, mire las bendiciones que tiene cuando usted cumple la palabra. Ahora, si no tiene el enfoque ese, si no es correcto, sí, mire a ver las maldiciones que le van si no cumple la palabra. ¿Eh? Y es así como Dios también quiere. Por lo tanto, Dios no quiere que nosotros tengamos más excusas. Ay, Señor, pero es que, Señor, ¿qué pasó en la palabra de Dios? En donde dice que Él mandó a decirle al pueblo, le mandó una serie de otras días, yo me caso mañana. Y le mandaron a decir, no, porque yo me caso también pasado mañana y tal cosa, yo no puedo asistir a esa reunión, a esa comida, a ese banquete. Entonces el otro le dijo, no, porque es que lo que pasa es que tengo un negocio y ese negocio para mí es más importante que usted. O sea, ¿cuántas veces le pasa a uno en la vida y uno se pone a mirar y dice, no, es lo mismo que dice la palabra? Entonces, ¿qué dijo el Señor? Vaya, busque a todos esos que estén ahí cojos, prostitutas, todas las cosas, y tráiganmelos, que ellos vengan a disfrutar del banquete que no quisieron los otros. Y eso explica también el porqué de Juan capítulo 15, la vid verdadera. ¿Qué le tocó a Dios? Desgajar, quitar, para poder colocar ¿qué? A nosotros. Y nosotros también tenemos que ser humildes para poder entender que eso que Dios hizo, para que nosotros pudiésemos disfrutar de su esencia, de su espíritu, de su savia, no nos lleve a que nosotros se nos crezca la chicha, ¿sí? Y la espuma, ¿sí? Y terminemos en el piso, como dijo, llévenlos, ¿sí? ¿Para qué? Para que allá en el fuego, ¿sí? El chasquido de su boca, de sus dientes, todas esas cosas. La palabra misma lo dice, la palabra misma nos enseña. Hay un libro que era de un patito, ¿sí? Que decía eso, ¿cierto? La palabra me enseña, la palabra me edifica, ¿listo? Y es así como Dios quiere que verdaderamente nosotros tengamos esa serie de cosas. Vamos a desglosar esas partecitas poquito a poquito para poder entender, ¿cierto? Vayámonos entonces, primero que todo, vayámonos a ver eso que les dije a ustedes de la confianza. Cada uno también debemos entender que Dios quiere cumplir lo que Él promete. La palabra de Dios, siempre la palabra de Dios se cumple. Siempre se cumple. ¿Eh? Luego, Él oyó. ¿Qué dice el Señor? Oí, hijos míos. Oí, pueblo mío. ¿Por qué? Porque Él también oyó. ¿Qué oyó Él? El gemir del pueblo. El gemir del pueblo de Israel. Yo me imagino cuántos años duraría el pueblo de Israel disfrutando de Gosén. Ni siquiera pensaban en Él, en el Señor. Solamente pensaban en que mañana tenemos una cosecha de 20 frutos cuando era medio, ¿sí? Y entonces vamos a disfrutar de tal cosa y tal otra. Y como estaban en una tierra, entonces disfrutaban de todas esas cosas. Hasta que después vino la esclavitud y vino esa aflicción, vino ese dolor, vino ese perder todas las cosas para empezar a ver cosas que antes
no habían tenido que sufrir. Y vino el gemir de ese pueblo, vino ese clamor. ¿Qué hizo Dios? Dios ya lo había establecido. Sabía que él tenía que llevar a alguien, a que ese alguien fuera el líder para que pudiese llevar al pueblo de Israel al sitio donde él lo quería llevar. ¿Cuántas veces Dios quiere que el líder de la iglesia de él, del cuerpo de él, nos lleve a nosotros a ese lugar donde Dios nos quiere tener? Que nosotros podamos disfrutar de la leche y de la miel que fluye en ese lugar santo. Y que si es posible podamos también disfrutar de lo que estamos en este momento, en este mundo, en esta vida. ¿Ves? ¿Por qué? Porque a nosotros Jesús no quiso, no le dijo al Padre, sáquelos de ese sitio. Yo no te pido que los saques del mundo, fue lo que le dijo él. ¿Ves? Pero ¿qué le pidió? Lo que él dijo, es necesario que me vaya, ¿para qué? Para que venga, ¿quién? El que me convence. El que me convence. Por eso nosotros no tenemos que ir a convencer a nadie, mis amados hermanos. No tenemos que ir a convencer a nadie. ¿Por qué? Porque el único que puede convencer a los otros y hasta a mí mismo es solamente el Espíritu de Dios en su palabra. Así es de sencillo. Es un razonamiento súper lógico. Pero a veces el enemigo le da un velo para que ese raciocinio sea un raciocinio ilógico. Entonces Dios oyó, Dios se acordó, Dios se recordó del pacto. Óigame bien, no se recordó, Dios ya sabía su pacto. Él ya sabía lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque él había determinado unos tiempos, unas épocas, un tiempo, un lugar. Por eso es que muchas veces la pregunta de nosotros, bueno, Señor, ¿y usted por qué no destruyó a Satanás? No, Él quiere que nosotros nos demos cuenta de la intensidad y de quién es. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos la gloria y la magnificencia de Dios. Por eso le preguntaron, bueno, maestro, ¿y este fue ciego de nacimiento o fue cojo de nacimiento o qué fue? ¿Qué le dijo él? Para la gloria de mi Padre. Todo ha sido hecho por Dios. Todo. Cuando yo leí Joel y me di cuenta de Joel, cuando dice que las langostas, la oruga, el saltón y el revoltón, ¿sí? ese ejército fue hecho por Dios. Y yo, wow, tremendo, ¿cierto? Luego no hay nada que no ha sido hecho por Dios. Una cosa es que las cosas se hayan cambiado por intermedio de aquel que cambió. ¿Sí? Porque yo pregunto, el ángel de luz, ese ángel fue creado bien, súper bien, súper bien. Entonces, ¿por qué se volteó? ¿Por qué? Porque él quería ocupar el lugar de otro. Porque él quería ocupar el lugar de otro. Entonces, él, al desobedecer las cosas de Dios, entonces no disfrutó de las cosas de Dios. Al darse cuenta de que no disfrutó de las cosas de Dios, entonces él quiere que todos nosotros no disfrutemos de las cosas de Dios. Listo, eso es. Ahí está. Si no, miremos al vecino. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios, ¿cierto? El 10º, ¿cuál es? No desear. Estar contentos con todo lo que Dios nos da. Hasta en lo mínimo. ¿Sí? Porque eres un siervo fiel. Si en lo poco fuiste fiel, ¿en lo mucho qué? Amén. Entonces, eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una palabra. Dios tiene un carácter. Ese carácter también lo tiene con todos nosotros. Él quiere que nosotros podamos verdaderamente satisfacer todas las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Él tenía confianza, ¿sí? En lo que él estaba haciendo, ¿cierto? Él recordó el pacto y fuera de eso, él vio que el pueblo estaba en necesidad. Pero fuera de eso, también le dijo a Moisés, le dijo, mire, cuando usted vaya, ¿sí? El faraón no le va a hacer caso, ¿sí? Y va a endurecer al pueblo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que vislumbrar la gloria de Dios para poder entender el mensaje de Dios, para que usted pueda ser verdaderamente un cristocéntrico. Eso es ser cristocéntrico.
cuando usted camina, cuando su caminar es en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu de Dios. Cuando usted, a donde quiera que usted vaya, algo aparece una palabra y esa palabra la toma usted y una vez, venga hermano, le voy a dar candela, yo. Dice, mire, el Señor dice esto y esto y esto y esto y esto. ¿Eh? Porque Dios coloca al otro para que el otro le ponga a usted a hablar. Yo lo que le dijo el ángel, le dijo al apóstol Pablo, ¿cierto? Colocaré palabra en ti, sin que, o sea, nada, usted no tiene nada que decir, usted nada más únicamente lo que haga es, listo. ¿Eh? Y ese aliento que sacó, ¿sí? O cuántas veces no se da de pronto el aliento que aquí tiene la pastora y que tiene de pronto este siervo de Dios, que tiene de pronto los líderes y tal cosa, y vienen aquí y no saben ni siquiera ni lo que están diciendo, ¿sí? Pero queda grabado y empiezan a decir, wow, y esto es lo que yo dije. Sí, mire, yo hice como 40 páginas y nada más, mire, de la prédica del domingo fue nada más esta primera hoja. Mire, porque aquí quedamos, mire. De esta prédica vamos nada más en esta, mire, confianza. Es lo que digo yo. Pero estaba todo, mi amado Dios, estaba todo en infinitivo. Todo era algo que Dios iba a hacer. ¿Ve? ¿Qué es el infinitivo? Es algo que en un momento dado puede suceder. Ahí está. Mija, ¿será que usted me puede venir a visitar? Entonces, ahora los cristocéntricos decimos, si Dios quiere, ¿eh? Porque es la voluntad de Él, porque sabemos que es la voluntad de Él. Ya no es la voluntad mía. Yo les comentaba a ustedes del paseo mío, ¿sí? Donde yo perdí la novia y perdí, ¿sí? Y me tocó que perder hasta los plátanos y las yucas. ¿Eh? Y eso es así, cuando uno empieza a darse cuenta de que es Él, es por intermedio de Él, es con Él, es dentro de Él, es Él, es por Él. ¿Sí me entendieron ahora sí el por? Es por Él. Cuando empecemos a analizar empezamos a darnos cuenta de que hay cosas que se van cerrando, ¿sí? Ese verbo que es pensar, caminar, soñar, reír, cantar, bailar, todas las cosas, danzar. Ese verbo es infinitivo, puede significar muchas cosas. Soñar en el reino, soñar de pronto en la casa del vecino, soñar con la china, miles y miles de cosas que pueden suceder ahí. ¿Sí? Como le pasa a Manolito, soñando con la esposa. Y ahí donde está. Es así como Dios quiere que nosotros verdaderamente lo veamos. Es infinitivo, ese es ese por. Es algo que nace dentro de nosotros. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué no pudo escoger al vecino, que ese vecino sí tiene como más gordito para que se ponga flaco, ¿cierto? Y yo que estoy flaquito, usted me va a volver más flaco. ¿Sí? ¿Por qué me trae a mí, como le dijo Moisés al Señor? ¿Por qué usted me colocó a que yo dirigiera este pueblo de dura cerviz? Y es así como Dios quiere que nosotros vayamos a ese lugar, ¿cierto? Pero después viene un accionar. Ese accionar que llevó a Moisés 40 años para que él pudiese hablar con el Señor. Ese accionar que te lleva a ti durante un tiempo, que te lleva de pronto a dejar una serie de cosas, a dejar una serie de elementos, a vivir y a decirle a su familia, no, porque es que yo mañana tengo culto en la iglesia y yo voy a la iglesia primero que a otras partes. Y si usted hace eso, téngalo por seguro que su familia va a decir, nosotros lo esperamos, vaya usted y listo, vamos. ¿Sí? Porque es un ataque del enemigo. Es un ataque del enemigo. Así como el enemigo atacó allá en Génesis 3, el enemigo también nos va a estar atacando a nosotros aquí. Génesis 3 aquí. ¿Sí? Y eso es cuando usted tiene que responder con fortaleza, con fuerza, con raíces profundas, con esa confianza que Dios, ¿sí?, tiene en usted. Porque esto que estoy hablando de la confianza es la confianza que Dios tiene en usted, mi amado hermano. Tiene en mí. Él quiere que yo id y predicad, ¿cierto? Oíd. ¿Qué quiere decir oír? Que yo me ponga
que yo enseñoree, que yo sojuzgue, que yo llegue hasta un momento en el cual pueda bogar mar adentro y definir lo que Dios quiere en mi vida y poder cumplirla. ¿Por qué? Porque ya tengo la convicción y la certeza, tengo la fe puesta en Dios. Eso es lo que dicen las canciones, porque mi fe está puesta en ti, mi amado Señor. Pero eso dicen las canciones. Ahora pongámoslo nosotros por obra. Amén. Es así como entonces después nos va a llevar en un accionar por intermedio del Espíritu de Dios, nos va a llevar ¿a dónde? ¿A dónde llevó al pueblo de Israel? ¿A dónde llevó Nehemías y Esdras? ¿A dónde llevaron al pueblo de Israel? La reconstrucción de Jerusalén. ¿A dónde nos lleva a nosotros Jesús? Tenemos una esperanza en Él, así como la tienen también los del antiguo pacto, así como la tiene Pedro, la tiene Pablo, la tiene Juan, la tienen todos los discípulos de Dios, todos, porque fueron muchos. En el aposento alto fueron 120 que recibieron del Espíritu de Dios. No fueron 12, fueron 120. Y uno solito salió y dio una predica así y convirtió ¿cuántos? Entonces, ahí estamos. Lo segundo, es la obediencia, que es la que quiere Dios que nosotros tengamos, que seamos obedientes. ¿Eh? Por eso el título de esta serie se llama Obediencia. Que seamos obedientes, pero obedientes ¿en qué? A ver, ¿en qué? Dice, ¿quién soy yo? Vendría ese periodo donde, primero que todo, limpiaría por completo el corazón ¿de quién? Del líder. Él tiene que limpiar el corazón de nosotros para poderles predicar a ustedes. Él tiene que limpiar el corazón de ustedes para que ustedes puedan llevar el mensaje afuera. Él tiene que, fuera de eso, él tiene que anteponer las cosas en Dios por las cosas del mundo. En obediencia. Mire, a mí me dijeron, doctor, pero si usted puede conseguirse una mujercita para que lo acompañe, le lleve la comida a la cama y usted no se levante de la cama. O sea, lo que me estaba diciendo era que yo me fuera paralítico. Sí, listo, porque no quería que yo me levantara de la cama, ¿cierto? Sí, ole, lo que me estaba pidiendo ese enemigo, ¿cierto? Ese diablo estaba diciéndome cosas que si yo lo hubiese aceptado, allá terminaría, allá estaría paralítico, allá acostado. ¿Eh? Es cierto. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder, mi amado hermano. Para que usted no se levante de la cama y tal cosa. Entonces, la única respuesta que yo le di fue, ¿por cuánto tiempo? Dijo, ay, doctora, ahí sí usted me golpeó duro. Y dije, claro, porque cada uno tiene su voluntad. Cada uno tiene sus pensamientos. Cada uno tiene sus sentimientos. Cada uno tiene como digo yo, cada uno tiene su espíritu. ¿Qué voy a saber yo si tengo un amigo que se llama Pupitre? Por no decir un nombre, Pupitre, mi amigo Pupitre tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Y el espíritu de mi amigo Pupitre es el espíritu del enemigo de Satanás. Luego, ¿cómo va a ser el alma de él? Va a ser de Pupitre, o sea, va a ser de Satanás. ¿Sí? Y todo lo que él haga, ¿qué va a hacer? Lo que Satanás le diga que haga. Eso no tiene nada de pierde. Por eso yo les digo que hay dos caminos. El camino de la verdad, ¿sí? La vida. Porque dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre por mí. Y hay otro camino que es el que muchas veces el enemigo le hace a uno creer que está caminando en la verdad. Cuando uno está caminando en la mentira. ¿Cuántas veces una persona que trabaja en motores, es experto en motores y le dice a usted, bueno, ya le arreglé el motor, váyase? Eso sí, mire, de aquí hasta dentro de un año y al día siguiente empieza el motor. Es experto en motores, entonces, ¿por qué la embarró? Porque él es finito. Lo que tenemos que entender, hay cosas que no son infinitas. Mientras que si usted está en el camino de Dios, su palabra tiene poder y usted va a ser de bendición. ¿Y esa bendición cómo va a ser?
va a ser de sanidad. ¿Y esa sanidad cómo va a ser? No es curación, es una sanidad que va a ser para el tiempo. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces nos quedamos aquí nada más en la segunda parte, en la obediencia. El próximo martes seguiremos. ¿Qué toman ahorita? Seguiremos. Entonces, de esa forma es lo que Dios quiere por, por, por Él. ¿Sí? Por Él. Porque Él tiene en nosotros confianza. Él tiene en nosotros que nos quiere que nosotros obedezcamos. ¿Para qué? Para que el enfoque de nosotros sea un enfoque en Dios, que es el tercer punto. Ese enfoque en Dios es el que nos va a llevar verdaderamente a vivificar el Espíritu de Dios. Es mi disposición. Si a usted el Espíritu de Dios le dice no coma de eso, y la palabra de Dios dice que usted debe comer de todo, y el Espíritu de Dios le dice no, así se le mostró en el mantel. Dios le mostró el mantel a Pedro y le dijo todas esas cosas inmundas. Señor, pero es que todo esto es inmundo, yo no lo puedo comer porque tu palabra, tú dices que no, tal cosa. ¿Qué le dijo él? Si yo no lo bendigo. Pero hay situaciones donde uno debe entender o debe sojuzgar la palabra para poder entender, para poder tener la revelación y hacer las cosas como Dios lo quiere. Nuestro enfoque debe ser ¿en quién? En Dios. Ese es el tercer punto, pero dentro de poco lo vamos a continuar. Amén. Cerramos los ojos. Y es así como Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, caminemos en Cristo y también en el Espíritu de Él. Óigame bien, esta es serie de series. Ahora estamos con todas las películas de serie en serie, ¿cierto? ¿Sí? Y esto estamos igual, a nosotros Dios nos ha puesto a que seamos de serie en serie. Fíjense que la pastora hizo una serie así y estaba hablando de una hoja y de pronto resultó, ¿sí?, dando unos temas durante 2 o 3 de la hoja, ¿cierto? Y estableciendo, bien, solamente un solo versículo, para poder darnos a nosotros un conocimiento, ¿sí?, de lo que es la palabra que estaba revelada en ese versículo, ¿cierto? ¿Sí? Para poder llegar a entender que a pesar de que hay 2 árboles en medio del huerto, ¿sí?, ¿ve? El uno es de vida y el otro es de conocimiento del bien y del mal. Y nosotros a veces escogemos el otro, el del conocimiento del bien y del mal, cuando eso es lo que nosotros tenemos que... Porque ¿quién le dio el conocimiento? ¿Quién trajo todo el conocimiento? ¿Quién trajo todo el entendimiento? ¿Quién trae toda la sabiduría? ¿Quién fue el que creó todo? Entonces, ¿para qué lo pensamos? ¿Cierto? ¿Sí? ¿A mí de qué me sirve eso? ¿A mí de qué me sirve comer ese conocimiento, ese entendimiento, ese saber del mundo cuando yo voy a la paila gocha? ¿Sí? Voy al fuego. O sea, voy a perder la presencia de Dios, o sea, la oscuridad. ¿Sí? Porque es perder la presencia de Dios, eso es morir. ¿Sí? Padre, hoy venimos a ti, mi amado Dios, como lo dijimos al comienzo, Señor, con un corazón constricto y humillado, Señor, para que seas tú tomándolo, Señor. Para que seas tú limpiándolo, mi amado Dios, y seas tú, Señor, llevándolo a tu presencia para poder nosotros cada día más y más poder vivificar, Señor, tu palabra. Poder verdaderamente estar en ti, mi amado Dios. Porque es lo que tú quieres, que nosotros podamos estar en ti, mi amado Dios. Que nosotros anhelemos estar en ti, mi amado Dios. Que nosotros dispongamos estar en ti, mi amado Dios, porque no hay otro. No hay otra posición, no hay otra forma, Señor. Solamente existe una sola forma, Señor, y es la que tú nos estás mostrando, Padre Celestial. No hay otro camino diferente, mi amado Dios. Es un solo camino, Señor. Yo creo que muchos estarán buscando, Señor, el camino de verdad, Señor. Y estarán por ahí, Señor, como cabritos saltando de un lado a otro lado, Señor. Y tú quieres que ellos conozcan de ti, así como tú has querido que nosotros conozcamos de ti, mi amado Dios. Porque tú quieres que nosotros, Señor, bebamos de tu agua, Señor, que es una fuente de vida eterna, Señor. Y que nosotros comamos de tu pan, mi amado Dios.
que es tu cuerpo, mi amado Dios, que por su sangre, Señor, la sangre del Cordero, Señor, es la que lava, Señor, nuestro cuerpo para que sea regenerado completamente, Señor. Para que no haya esas úlceras en la piel, Señor. Para que no haya esos tumores, Señor, en el cuerpo, Señor. Para que no haya, Señor, esas enfermedades que no tienen cura, mi amado Dios. Porque tú, mi amado Dios, tú trajiste, Señor, la sanidad sobre todos nosotros. Porque tú trajiste, Señor, a la sangre del Cordero, Señor. Y no podemos pisotearla. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero es excelsa. Viene de ti, mi amado Dios. Y tú colocaste, Señor, de tu espíritu, Señor. Tú colocaste de tu conocimiento, entendimiento y sabiduría que es tuya, mi amado Dios. Colocaste en nosotros también ese conocimiento, entendimiento y sabiduría que viene solamente de ti, mi amado Dios. Por eso el apóstol Pablo lo dice, Señor, en 1 Corintios 2. Nosotros no estamos bajo la sabiduría humana, estamos bajo la sabiduría divina, la sabiduría tuya, mi amado Dios. Luego nuestro devenir es un devenir en Cristo Jesús. Es un poder del Espíritu de Dios. Y todo lo que nosotros pronunciamos, Señor, es palabra que viene de ti, mi amado Dios, como templo de Dios donde mora tu Espíritu. Por eso nosotros hoy, Señor, reconocemos y te pedimos a ti, mi amado Dios, que nos dé, Señor, esa convicción y esa certeza de que estamos en ti, mi amado Dios, que no es mentira, que no es falsedad, Señor, sino que es verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino ¿a qué? A convencernos de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Pero era necesario que el Maestro se fuera para que viniese su Espíritu, el tuyo y el de tu Hijo, viniesen, Señor, a convencernos a nosotros y revelarnos la verdad, mi amado Dios. ¿Por intermedio de qué? De bogar mar adentro, Señor. Por intermedio de meternos, enseñorear, vivificar tu poder, mi amado Dios. Y en la medida que lo vivificamos, lo vivimos. Y en la medida que lo vivimos, tenemos esa convicción y esa certeza. Y esas raíces son profundas, de modo tal que cuando venga cualquier tormenta, mi amado Dios, se doblará, mas no se caerá. No se podrá arrancar porque eres tú, Señor, quien nos da la fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Amén, Señor. Así es, Señor. Bendito sea, Señor. Llévanos con bien, Señor, a donde vamos. Y revélanos cada día más y más para poder estar en ti, mi amado Dios. Gracias, Padre. Gracias. No sé, Señor, qué tiempo tenemos, si estamos cerca o estamos lejos. Pero sé que tú, Señor, traes en nosotros convicción y certeza para poder esperar en ti, mi amado Dios. Por eso tu palabra dice, esperar en ti. Difícil sé que es, Señor. Pero esto que está dentro de nosotros, Señor, está confiado en ti, Señor. Gracias, Papito Dios, en el